Ecos del Magisterio presenta el editorial con Yolima Rodríguez Pineda. Un saludo muy afectuoso y muy fraterno a SINOR, sus afiliadas y afiliados, su junta directiva, al trabajo de escuela liderado por Yolima Rodríguez. Y quiero compartir con ustedes el hecho de que hemos vuelto personas que hemos trabajado por la paz, por la memoria, por las víctimas, al Centro Nacional de Memoria Histórica. Es de recordar y se conoce mucho públicamente que el Centro Nacional de Memoria Histórica tuvo una etapa inicial muy productiva, eh, con elaboración de 85 informes, con la publicación del Basta Ya como una mirada síntesis de 5 décadas de conflicto, guerra, víctimas y búsqueda de la paz, eh, y bajo el liderazgo general del historiador Gonzalo Sánchez, tuvimos oportunidad varias personas de ser quienes lideramos y tuvimos coordinaciones de equipos importantes allí. A mí me correspondió el área de construcción de informes de la metodología de acuerdos de la verdad, dilucidando el paramilitarismo. Me tocó también participar en la elaboración del Basta Ya con un equipo en uno de los capítulos y participar en otros de los varios trabajos que algunos de ellos se referían al Catatumbo, al norte de Santander, a la frontera con Venezuela, tanto el norte de Santander con Arauca, así como en otras regiones del país. Después tuvimos con el pasado gobierno una verdadera crisis del Centro Nacional de Memoria Histórica. Eh, Varios fracasos en elección de un nuevo director que tuviera las calidades académicas, éticas y de visión necesaria, que fueron rápidamente cambiados por no cumplir requisitos debidos, a pesar de ser iniciativas del presidente Iván Duque en su momento, hasta que queda Darío Acevedo y se produce una gran polémica nacional, que se recuerda mucho, se comentó mucho en círculos académicos, políticos, sociales, de las víctimas, de los medios de comunicación. Darío Acevedo desconoció expresamente sectores de víctimas, hizo cierto veto a el diseño del guión del Museo Nacional de la Memoria a cargo del Centro de Memoria Histórica. Cerró prácticamente la línea de investigación de casos de esclarecimiento, y estas circunstancias dieron lugar incluso a debates de control político en el Congreso que le exigían que respondiera a tono con las obligaciones legales para con el deber de memoria, para con la reparación de las víctimas en el sentido de la verdad y en el sentido de lo que la verdad constituye como parte de la reparación simbólica. Y llevó inclusive a acciones de la JEP en torno a preservar el legado de la memoria y exigirle a este director que cesara una acción de hechos de censura contra el museo y de hechos de negación de la existencia del conflicto armado y de documentos donde se negaba la existencia del paramilitarismo. Por eso hubo organizaciones de derechos humanos y de víctimas que sacaron los archivos o negaron la cooperación con el Centro de Memoria, la propia comunidad internacional y muchos entes, incluso de Estado, fueron resistentes a la vez que críticos con este difícil pasaje del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ahora estamos en un nuevo proceso. Con este gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, y con esta idea de el cambio y la centralidad del tema de la paz, se reabre un trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica con un nuevo equipo. Su directora general, María Gaitán, la nieta de Jorge Eliezer Gaitán, simboliza, como expresó el presidente Petro, la presencia allí de las víctimas y el reclamo de nuevo, reemprender un rumbo de esclarecimiento, de memoria y de consecuencia y apelación a las víctimas en el más amplio sentido, inclusive de deudas del pasado, con el propio gaitanismo,
de aprovechamiento también de la memoria y de retomar en todas sus consecuencias y sin lesionar la misión y el deber ser del Centro Nacional de Memoria Histórica. He sido invitado en particular a dirigir la dirección de construcción de la memoria. De alguna manera es como la dirección central en el sentido que tiene a cargo los diversos ejercicios de memoria. Algunos son conmemorativos, algunos son lúdicos, algunos son de fomento a la expresión original de las víctimas, sectores victimizados en distintas regiones del país, y a la vez esta área tiene a cargo los trabajos de investigación en aras del esclarecimiento de la verdad. He llegado, en razón de ello, hace una semana a revisar la situación. En verdad lamentable. Se frenó realmente el trabajo de investigación por el esclarecimiento de la verdad. Se resintieron muchas iniciativas de memoria y se debilitaron o se rompieron muchísimo los nexos de cooperación y confianza con sectores sociales y sectores ciudadanos victimizados, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos e incluso propios sectores de la institucionalidad y propios sectores de la comunidad internacional. Con ello quiero compartirles que tengo ese desafío, ese reto de volver a reorganizar toda una línea de recuperación de confianza, de nexos de compromisos y de trabajo con diversas manifestaciones de la memoria histórica bajo el concepto de la obligación estatal del deber de la memoria y con la libertad y el derecho que tienen las víctimas, los sectores sociales y la sociedad en general de expresar dinámicas de memoria. Y tengo la responsabilidad también de organizar de nuevo volver a tener un plan de investigación, de escritura de informes, de esclarecimiento, supuesto, atendiendo a exigencias y a iniciativas desde distintos sectores. Dígase, por ejemplo, el sindicalismo, el magisterio, el campesinado, algunas regiones en donde no se han hecho este ejercicio como sí se han hecho en otras regiones para ir copando en todo el territorio nacional las atenciones debidas. Algunas formas de victimización, que se han hecho algunos informes en un sentido, pero no en otro. Nos corresponde, por supuesto, también contribuir en la difusión de los informes y el legado que deja la Comisión de la Verdad como un acumulado que suma y entrega una serie de recomendaciones pertinentes, algunas que refuerzan el trabajo propiamente de la memoria de la verdad y la paz. Y este comentario también lo digo con una perspectiva más amplia en el sentido general que la memoria y la verdad, además de satisfacer el derecho de las víctimas y de la propia sociedad, esclareciendo la crisis humanitaria, los responsables, los motivos que tuvieron, los impactos, los daños, y al esclarecer situaciones, alumbrar los esfuerzos por la recuperación de la justicia con el trabajo de la JEP, con el trabajo que pueda haber a otras instancias y a otras formas, con también contribuir a que se dinamicen los trabajos de reparación. De forma global, nuestro compromiso con el Centro Nacional de Memoria Histórica es que de nuevo este trabajo sea un ingrediente activo de la construcción de la paz total. La paz total es la paz con todos los actores de la insurgencia, de las disidencias, de grupos armados ilegales sucesores del paramilitarismo, de redes criminales y de expresiones de violencia política o sociopolítica. Esa vasta tarea tan diversa va a hacer una serie de reclamos, de revelaciones y testimonios a todos quienes firmen la paz. El acuerdo de paz con el ELN debe entregar insumos en favor de los derechos de las víctimas, en favor de la verdad y de la memoria y el esclarecimiento del conflicto en distintos testimonios, en los impactos que tuvo esta guerrilla, en el contexto que se acompañó en esas dinámicas de guerra que involucraron distintos actores y distintas responsabilidades, hecho que por demás es protuberante en el Catatumbo y en el norte de Santander y en la frontera con Venezuela. Pero asimismo,
con grupos narcoparamilitares o sucesores del paramilitarismo, de manera que haciendo parte como una especie de pieza de la paz total, el tema de la memoria y el tema del esclarecimiento de la verdad va a acompañar como una de las capas o como uno de los esfuerzos que acompañan la construcción de la paz total, en lógica local, en lógica regional, en lógica sectorial y en resumen de muchos actores, desde luego en una lógica nacional. En este contexto, por eso quiero manifestarle hoy a las y los maestros, el profesorado y a todos quienes desde la escuela, desde la cátedra, a distintos niveles del sector educativo, que desarrollan una acción importante en la formación de generaciones, en la difusión de formas del conocimiento y de la apropiación social, que en este contexto de búsqueda de un gobierno de cambio democrático y de búsqueda de esta consigna de la paz total, de nuevo, pueden ustedes contar, y nos vamos a empeñar en ello, con un Centro Nacional de la Memoria que sea absolutamente coherente y consecuente con las demandas de todos los sectores victimizados. Queremos adoptar esa especie de consigna de todas las memorias, todas, sin exclusión. Y decir que en el fondo también es un ejercicio de paz y de reconciliación. Cada uno de los responsables en uno u otro sentido de dinámicas de victimización, de afectación de la población, e inclusive de inacción, e inclusive de complicidad con determinadas circunstancias de violencia política, la misma naturalización, tendrán que entregar sus aportaciones para que haya un gran sentido de apropiación social, de la conciencia, de la concientización de lo que pasó en décadas anteriores para que esto no se repita y para que la paz total pueda dar un salto de claridad de lo que ocurrió y con ello como premisa que lo que sucedió no vuelva a suceder. Y termino este comentario editorial adicionando que dentro de varias acciones, y ya digo, toda la memoria de todos los sectores victimizados, toda la verdad que comprometa a todos los actores del conflicto y las distintas violencias, nos apoyaremos y culminaremos con toda la decisión y toda la consecuencia y sin ninguna exclusión el Museo Nacional de la Memoria. Museo que no solamente estará centralmente en Bogotá, sino que tendrá nexos e interacción con todos los museos regionales o lugares y sitios de memoria e iniciativas de tener expresiones museísticas, lugares de memoria y lugares, digamos, de recordatorio de víctimas individuales, colectivas o que en determinado momento afectaron determinada sociedad. Eso es, en síntesis, este mensaje de nueva oportunidad, nuevo reto y esperamos tener éxito y sobre todo poder prestar un servicio en todos los territorios y hacia todos los sectores del país. Muchas gracias.